Bienvenidos a una sección más de Aprende los valores con Tito. Y el día de hoy veremos el valor de la honestidad. Sí, la honestidad. Cuando no digo mentiras, me siento libre, bien y limpio por dentro. Las personas me tratan bien y confían en mí. Vivo la honestidad cuando regreso a su dueño lo que me encontré o me prestaron. No copio en los exámenes o tareas. No digo mentiras ni hago trampa. La honestidad significa comportarse y expresarse siempre con sinceridad, manteniendo la congruencia con lo que decimos y hacemos. Sí, un ejemplo. Si el señor de la tiendita me da mal el cambio, o sea, que me da de más, y me doy cuenta, debo devolvérselo y corregirlo. Eso es la honestidad. Sí, ¿y tú? ¿Tú eres honesto? ¡Claro! Ok, chicos y chicas, acá en el video nos habla de la honestidad. En este caso nosotros debemos ser honestos, precisamente así como dice, ¿verdad? Cuando nos dan un vuelto y nos dan de más, entonces nosotros debemos de devolver esa cantidad que nos han dado de más. Yo sé que ustedes practican mucho la honestidad, así que los animo a seguirlo haciendo, que es un valor que tenemos que tener presente en nuestra vida diaria. Continuamos, chicos. Y siempre seguimos con la suma de los ángulos internos de un polígono, pero esta vez utilizando diferentes estrategias para determinar la suma de los ángulos internos de un polígono por triangulación, que es nuestro indicador de logro. O sea, continuamos siempre con el tema suma de los ángulos internos de un polígono, pero cambiamos de estrategia, ¿verdad? Porque allá solo trazamos de un vértice las diagonales y ahora veremos de diferente manera cómo podemos encontrar siempre la suma de los ángulos internos con diferentes estrategias. Ámate tanto que nunca esperes que los demás adivinen qué quieres, piensas o sientes. Siempre debe expresarse, ¿verdad? Si usted está muy molesto, igual lo puede expresar de manera que los demás sepan que usted está molesto sin que usted los agreda, ¿verdad? Eso es muy importante. Vaya, me dice, desde un punto interior, o sea, dentro del polígono voy a trazar todos los ángulos que se forman. Desde un punto del borde, o sea, de un vértice, ¿sí? Y desde un punto exterior P, compara los resultados con los obtenidos en la clase anterior. Vale, vamos a verlo aquí. Considerando los tres casos, desde un punto interior, teniendo el punto interior, aquí se forma 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora aquí dice, se coloca un punto sobre cualquiera de los vértices del pentágono, ¿verdad? Y desde ahí se trazan los segmentos. 1, 2, 3, 4. Perdón. Y desde el punto exterior, trazar todos los triángulos que se forman. En el primer caso, la suma de los ángulos internos del pentágono, nosotros ya sabemos que es 180 por 5 menos 360. ¿Por qué razón? Vale. Aquí en el centro se forma la suma de todo esto nos da 360. Entonces, para poder encontrar la suma de estos ángulos, debemos de restarle este ángulo que está acá. Perdón, olvido que si muevo todo esto, tengo que borrar. Vaya aquí. La suma de los ángulos internos del pentágono es 180 por 5 menos 360. Pues se le resta el ángulo que se forma en el punto interior seleccionado.
Suma de los ángulos internos del pentágono sabemos que es 180 por 5, que es el número de lados, menos 180 por 2. Acá, lo que dice es que saque como factor común 180. Y vuelve a decir 5 menos 2 es 3. 180 por 3 nos da 540, que es el mismo resultado anterior. Siempre teniendo el mismo pentágono, pero trazando diferentes líneas, ¿verdad? Suma de los ángulos internos del pentágono es 180 por 4 menos 180. Pues se le resta el ángulo llano que se forma en el punto del borde que fue seleccionado. Es decir, este que está acá, ¿verdad? Aquí este es el que resta. Recuerde que aquí todo esto, al sumarlo, suma un ángulo de 180. Entonces, es 180 por 4 menos 180. 180 por 3. Eso es igual a 140. ¿Por qué? Porque este se toma como factor común, ¿verdad? 180. Entonces nos queda 4 menos 1. Eso es 3. Entonces nos queda 540 nuevamente. Y la suma de los ángulos internos del pentágono es 180 por 4 menos 180. Nuevamente, usted recuerda que aquí es 180, ¿verdad? Como factor común. Factor de 4, pues, multiplicando por 4, menos, y en lugar de 180, como está el factor acá, entonces decimos 1 nuevamente. ¿Sí? Que es como que yo tenga 180 por 4, lo tengo aquí 180 por 4. Y acá 180 menos 180, ¿verdad? Que es este valor. Pero aquí está expresado como factor. Entonces digo 4 menos 1, 3. Entonces es 180 por 3. Y que nos daría siempre el mismo resultado de 540. Pero esto es planteándolo que trazamos los triángulos de diferentes puntos, ¿verdad? Al comparar los resultados obtenidos en los tres literales anteriores, se observa que son exactamente iguales entre sí e iguales a los resultados de la clase anterior. La suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar utilizando distintas estrategias de triangulación. Esto puede ser desde un vértice cualquiera, cuidando que las diagonales que se tracen no se corten entre sí, triangulando desde un punto interno al polígono y triangulando desde un punto sobre el borde del polígono, triangulando desde un punto externo del polígono, que son los casos que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Alguna duda, chicos y chicas? No, chica. No, ok, vale. Entonces ahora viene determina la suma de los ángulos internos del pentágono utilizando la estrategia de distintas las utilizadas. Y aquí podemos ver, si usamos esta diagonal en lugar de las estrategias anteriores, recordamos, ¿verdad? Que este suma 180 y un cuadrilátero suma 360. Entonces 180 más 360 nos va a dar la misma cantidad que ya nos había dado, que es 540. Encuentra la suma de los ángulos internos de un hexágono y un octógono. Vaya. Pero aquí le dice que va a utilizar diferentes estrategias para utilizarlo. Pero no necesariamente podemos utilizar la fórmula general de una sola vez. ¿De acuerdo? Ahora bien, no lo va a hacer que yo le voy a dar tiempo para que lo vaya a hacer. No, sino que ustedes me van a explicar a mí ahora cómo calcular la suma de los ángulos internos de un hexágono y un octágono. ¿De qué manera?
Lo van a hacer ustedes, me lo van a presentar, lo dibujan ustedes, trazan diagonales si quieren o utilizan una de las diferentes estrategias que hemos visto, ya sea de un punto interior, de un vértice o de un punto externo. Lo van a hacer en un hexágono y un octágono. El trabajo será en equipo y me lo van a exponer. O sea, una persona del equipo lo va a exponer nada más. Los equipos serán ¿Eso para aleatorios. cuándo, señor? Ahorita en la clase. Ah, va. Lo vamos a hacer ya. Es decir, que ahorita nos organizamos. Yo les doy sus grupos. Ustedes ahí comparten pantalla, hablan y deciden quién va a pasar a exponer también. Yo voy a ir pasando por los grupos para ver cómo vamos avanzando y que me digan quién va a exponer. Es decir, solo tenemos 10 minutos para hacer esto. No crean que vamos a tener un montón de tiempo. Solo les doy 10 minutos para que ustedes se organicen y empezamos las exposiciones. ¿Entendido? De un hexágono y un octágono. ¿Entendido o hay preguntas? Alguien regálenme un número del 7 al 11 para ver con quién iniciamos. El 7. El 7, ok, iniciamos con el grupo 4. Oh, vaya, yo creo que ya se mira, ¿verdad? Adelante, que está muy bien. Sí, sí, para sacar ¿cómo se dice? Perdón, que ando medio, los ángulos del hexágono, se multiplica 180 por 6 menos 2. El menos 2 serían las vértices con las que no hay diagonal, por lo que no se haría otro triángulo. Por lo que serían 4 triángulos adentro del hexágono. Como el octágono tiene 8 lados, hay 2 vértices con las que no hay diagonales, por las que no habría 8 triángulos, sino que 6. Entonces, 6 por 8 daría 1080, que serían los ángulos internos del octágono. Sería lo mismo para el hexágono, solo eso. Muchas gracias, bravo. Vaya. Regáleme un número ahora usted del 7 al 11 menos el 7. Hola, señor. Aquí estamos y esto es lo del hexágono. El hexágono, como todos saben, tiene 6 lados, así que lo dividí para sacar los triángulos y me dio 4. Así que lo multipliqué 180 por 6 menos 2, eso da 4, así que lo multipliqué 180 por 4, eso da 720, la suma de los ángulos internos del hexágono. Ahora viene el octágono. Ahí lo siento por los numeritos, es que no podíamos escribir mucho con el mouse. Así de que vaya. En sí tiene 8 lados. El factor del triángulo es de 180, toda la suma de un triángulo por 8 menos 2. 180 por 6. 1080 es la suma de los ángulos internos del octágono. Muchas gracias, señor. Gracias a usted y a su grupo. Ok, vaya. Así que ánimo y más ánimo. Nos quedamos hasta aquí. Cuídense un montón. Los escucho la próxima clase, ¿de acuerdo? Sí, señor. Dios, señor, cuídese. Cuídense, Adiós, chicos, señor. cuídense. Saludos, le Gracias. mando yo. Gracias. Adiós, señor. Adiós. Cuídense. Los aprecio mucho, así que pórtense bien, por favor.